Soy el doctor Josué Orozco Carballido, tengo como especialidad medicina interna y como segunda especialidad cardiología y como subespecialidad ultrasonido del corazón, que es el ecocardiograma. En el Hospital Satélite soy el coordinador del área de cardiología, donde tenemos las órdenes de nuestros pacientes, 8 médicos, de los cuales 2 se dedican a hacer estudios de hemodinamia, 2 electrofisiólogos, que son los que ven las arritmias y la colocación de dispositivos, 2 que se dedican al ultrasonido del corazón y 2 cardiólogos pediatras, todos ellos con la certificación que exige nuestro consejo, tanto de la especialidad de cardiología como de la subespecialidad. En la vida cotidiana nos pregunta mucho la gente, ¿existen infartos en pacientes jóvenes? Y la respuesta es sí. ¿Qué tan jóvenes? Pues en la actualidad estamos viendo pacientes de 30 años, de 35 años con infartos severos, con infartos mortales. ¿Por qué se presenta esto? Bueno, desafortunadamente tenemos una vida muy agitada y esto desencadena estrés en mucha gente y puede causar lesiones en el corazón que nos lleven a un infarto. Pero esto no viene solo, se acompaña de pacientes que son fumadores, de pacientes que tienen un colesterol alto, de pacientes sedentarios, con un problema grave en la actualidad en México, que es la obesidad. Día a día tenemos más obesos en México, ocupamos el primer lugar en niños obesos en el mundo. Es algo desafortunado, pero existe. Y todos estos factores contribuyen a que un joven de 30 años, en edad muy productiva, pueda tener un infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio puede presentarse en diferentes edades, teniendo unos picos máximos alrededor de los 30, 40 años un poco más, y en los 50 es cuando más infartos tenemos. Esto es bien importante porque las personas son productivas, tienen todavía mucho que hacer en el futuro y esto les incapacita. El paciente joven tiene más probabilidades de complicarse que un paciente anciano. ¿Por qué? Esto es muy sencillo de explicar. No hay una circulación colateral que le proteja en el paciente joven y muere más frecuente y tiene más complicaciones que un anciano. ¿Qué pasa en el corazón? ¿Qué sucede en el corazón? Lo que pasa es que se obstruye una de las arterias del corazón, que tenemos 2 importantes que se subdividen, pero con que se tape una subdivisión o una arteria principal, se tapa con un coágulo, que es producido por todo lo que estamos hablando del colesterol, de la diabetes, del paciente fumador, etc. Se tapa y eso deja sin circulación una región del corazón. Se llama agudo porque los síntomas se presentan de un momento a otro y corresponde venir al hospital inmediatamente. En la actualidad se considera que entre más temprano asista un paciente al hospital, la probabilidad de salvar ese tejido que les digo que se queda sin circulación es mucho mayor. ¿Qué podemos hacer para prevenir un infarto? ¿Se pueden prevenir los infartos? Claro que sí. Primero, pues obviamente una revisión médica, de preferencia si es posible con un cardiólogo, con un internista, realizarse un check-up donde nos puedan realizar estudios de laboratorio, a ver cómo anda nuestro colesterol, nuestros triglicéridos, nuestro ácido úrico, el azúcar, etc. Si el paciente tiene algún factor de riesgo, debe realizarse una prueba de esfuerzo, un ultrasonido de corazón y analizarlos como debe de ser. Ya analizados todos estos estudios, valorar qué factores tiene de riesgo y poderlos tratar. Si desafortunadamente se llega el momento de un infarto, voy a mencionar algunos de los síntomas más comunes sin que sea esto una receta para que el paciente deje de acudir o acuda a un hospital, pero sí orientarlo. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues primero, el dolor puede ser tanto en reposo, que tenemos la creencia que la mayor parte es en ejercicio y no es así, sino es en reposo, y es un dolor, si nosotros le ponemos una escala del 1 al 10 es 10, en la parte anterior del tórax, puede subirse hacia el cuello, hacia los brazos, hacia los hombros,
y debe en ese momento tomarse las medidas, si existe una persona que los pueda acompañar, asistir a un hospital donde tengan todos los servicios para atender este tipo de pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Tener un servicio de urgencias con un cuarto de choque y posibilidad de realizar un cateterismo cardíaco. Aquí el tiempo es fundamental. Se han hecho pruebas donde el paciente con menos de 6 horas que asiste a un hospital recupera una porción del corazón. Si el paciente acude en la primera hora, prácticamente ese paciente se puede quedar sin lesiones si tiene la oportunidad de realizarse un cateterismo cardíaco. Así es que, concluyendo, sí se pueden prevenir los infartos. Cuando ya se presentan, hay que acudir al hospital más cercano que tenga los recursos necesarios, tanto técnicos como operativos de material, de equipo, y poder salvar este corazón.